ocasión voy a hablar de la presencia civilizadora de Juan Bautista Alberdi en la Argentina. Mi corto ensayo se basa en una publicación tardía de este autor titulada Palabras de un ausente, y es un poco un recuento de los temas principales que para él afligen a la cultura política argentina, que él describe como signada por el vicio, la rutina y la inepcia. Para Alberdi, entonces, el conflicto político es lo que distingue a la realidad argentina a lo largo de la historia, y es un conflicto que él analiza usando esta dicotomía entre civilización y barbarie. ¿Qué significa civilización y barbarie en la cabeza de Alberdi, en este texto que él escribe? Bueno, básicamente significan dos polos de una actitud hacia la política. Por un lado tenemos la idea de civilización anclada en la defensa de los derechos y la protección de los derechos individuales, y por el otro lado tenemos la barbarie entendida como la violación de esos derechos y la ausencia de protección de los mismos. Claramente, civilización y barbarie son una dicotomía que no existen como tipos puros asociadas a una figura política o una situación, sino que coexisten en diversas proporciones y escenarios a lo largo de la historia argentina. Entonces voy a detallar un poco más el concepto de civilización y su opuesto, el concepto de barbarie, que me parecen muy lúcidos y sobre todo muy vigentes a la hora de entender la política argentina en el día de hoy, ¿no? Entonces, civilización es esta idea de sinónimo de libertad y progreso. Civilización tiene estas dos caras: por un lado la libertad política, por el otro lado el progreso económico. En ambas esferas, Alberdi asocia la civilización con la creación de riqueza, que es producto de la libertad individual, y con la protección de la propiedad privada, que es el resultado de esa riqueza y de esa libertad individual. En el plano de lo político, esa protección de la propiedad se da en un marco de estabilidad jurídica, en un marco constitucional, y se da también a través del respeto de la libertad de expresión y de opinión que protegen esas libertades. Entonces, así entendida, este aporte de Alberdi nos ayuda a entender mejor o a comprender cuáles son las condiciones para el desarrollo de las naciones. Parafraseando a Adam Smith, de quien él era un asiduo lector, entonces Alberdi nos presenta el desarrollo de las naciones asociado a la civilización y el retraso de las naciones asociado a la barbarie. Pero él no se queda, digamos, en esta idea general, sino que detalla un poco más en qué consiste la barbarie, en qué consiste este atraso de las naciones. Y para Alberdi, en la mente de Alberdi, la barbarie está asociada con la tiranía, con la opresión gubernamental, con la arbitrariedad de los gobiernos. Y esta tiranía o arbitrariedad, según sea el caso, tiene básicamente tres modalidades, por así decirlo. La primera modalidad es la más obvia quizás, es la de violencia política, todo lo referido al uso de la fuerza física, al tema de la guerra que él criticaba y condenaba firmemente, y a cualquier uso de la violencia por parte de los gobiernos para oprimir a las sociedades, ¿no? Eso en un primer sentido. En un segundo sentido, barbarie significa la idea del robo, la idea de despojar lo que pertenece a las personas para dárselo de una manera arbitraria o injusta a los gobiernos. Esta idea de robo, entonces, en sentido muy amplio, claro está, es básicamente, digamos, o estaría asociada a la idea de violación de la propiedad privada. Y como tercera modalidad de la barbarie tenemos la idea de mentira, el concepto de calumnia. Me gustaría detenerme un poco en este concepto porque es donde Alberdi más ancla a la hora de criticar la barbarie en este texto, ¿no? La idea de calumnia básicamente él la asocia con gobiernos que esconden la verdad, la realidad de las cosas de la situación social, ¿no? La idea de calumnia entonces
es otro tipo de violencia. Es una violencia en el sentido de que, o un robo en el sentido de que nos despoja de nuestro derecho a saber la verdad. Y en esta tipología de la calumnia, entonces Alberdi habla de la barbarie letrada. ¿Qué quiere decir esto? Él lo contrapone con la barbarie de los que usan la violencia física, ¿no? La barbarie letrada, entonces, es aquella disposición o modalidad que nos despoja de la verdad, que miente, que oprime y que esconde información que es, de algún modo, derecho de los pueblos, ¿no? Y eso es lo que él critica firmemente también, tanto en su modalidad como en sus efectos, ¿no? Porque el tema del despojo de la verdad puede revestir diversas formas y claramente está asociado, por lo menos en la mente de Alberdi, con la intimidación y la opresión por parte de los gobiernos, ¿no? Entonces, el efecto primero de esta barbarie letrada para Alberdi es, digamos, de alguna manera causar un silencio y eventualmente un exilio. La idea de Alberdi del exilio es una idea claramente asociada a la barbarie política en la Argentina, una situación que él mismo sufrió en carne propia y también en la de sus amigos, y que le preocupaba porque pensaba que, digamos, la idea de, la situación del exilio era también una forma de hacer violencia contra una población, ¿no? Entonces, un poco para redondear, la idea de barbarie en Alberdi solo puede ser superada, confrontada, debilitada a través del fortalecimiento de una cultura política que luche y que hable a favor de los valores claramente opuestos a la barbarie, que son los valores de la paz, de la justicia y de la verdad. Y esos son, a entender, los tres valores por los que Alberdi luchó, escribió y actuó toda su vida. Y en este sentido yo considero que la presencia de Alberdi es una fuerza civilizadora porque nos inspira a seguir sus pasos y nos inspira a denunciar la barbarie y hacer todo lo posible para promover los valores de la paz, la justicia y la verdad.